Saludos cordiales, quienes habla Erika Flores, estudiante del segundo año del Derecho. En este momento vamos a desarrollar la investigación criminológica. Es importante hacer énfasis en la diferencia entre la criminología y la criminalística, debido a que tienden a confundirse. La criminología es una ciencia que estudia la causa, la conducta, el entorno social y la víctima para así poder analizar el por qué existe un fenómeno criminal para evitar el delito. Por su parte está la criminalística, que es una ciencia natural que, basada en métodos científicos, recolecta e identifica los autores, recrea hechos y demuestra el cómo, cuándo sucedieron los hechos debido a las evidencias físicas que ésta recolecta. Existe órgano de la Policía Científica en Venezuela y tiene por nombre Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Este órgano es el principalmente encargado en comprobar el delito, en la recabación de pruebas y en el resguardo de evidencia. Existen las bases legales y están sustentadas jurídicamente en Venezuela, apoyadas principalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 332, donde establece la creación de un cuerpo de investigación científica, penal y criminalística. Así también existe el Código Procesal Penal, que este es el encargado de regular las actuaciones del Ministerio Público como órgano director de la investigación. Y por último está la Ley Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, que este regula las competencias del 6CPC y de los cuerpos auxiliares que intervienen en la investigación. Tenemos los tipos de indicios. El indicio no es más que un rastro, un material que se consigue en el lugar de los hechos. Cuando se demuestra la relación que existe con el delito, la ciencia lo relaciona y puede ser recabado como una evidencia. De allí va a ser valorado por un juez, que solamente él va a comprobar si puede llegar a ser una prueba en la investigación. Existe también la clasificación y la localización. Tenemos varios tipos de indicios. Entre ellos están los indicios determinables. Estos son los que no ameritan una evaluación en un laboratorio. Por otra parte, están los indeterminables, que estos sí ameritan la evaluación en el laboratorio. Tenemos los indicios orgánicos, entre ellos están la sangre, la saliva y los fluidos. Y los inorgánicos, que son las fibras metálicas, los vidrios, entre otros. Así también tenemos los indicios localizados en el lugar. Existen varios indicios, entre ellos podemos tener huellas, podemos tener fluidos y podemos tener materiales biológicos. En cuanto a la recolección, es importante recabar cada prueba, debe ser manipulada única y exclusivamente con un par de guantes para cada una, y así se resguarda como evidencia y no se contamina. En cuanto al embalaje, esto se encarga de la protección de la evidencia como tal. También existen cambios y modificaciones de los indicios. ¿Por qué? Porque los indicios pueden sufrir alteraciones por diferentes factores. Entre ellos tenemos los factores naturales, que pueden incluir el clima, cuando hay mucha lluvia o hay mucho sol, cuando existe la descomposición también. Y también están los factores artificiales y los humanos, que es cuando existe mala manipulación de las evidencias. Por otra parte, existen de los medios, son los métodos de búsqueda en los indicios. Para asegurar que no pase por alto ningún detalle, se usan métodos geométricos de rastreo según el espacio. Entre ellos tenemos el método de espiral, ¿verdad? Que es cuando se camina por la periferia, netamente por la periferia de un lugar a otro y viceversa. Por franjas o líneas, que es cuando los investigadores caminan en paralelo. También existe por cuadrículas o zonas, que es cuando el terreno se divide en sectores y cada sector se le da a un investigador para que lo evalúe. Y está otro que existe de punto a punto,
que se trata de ir desde un punto de evidencia a otro punto de evidencia sin perder el rastro. Luego existe la fijación del lugar de los hechos. En este se registran las escenas tal y como se encontraron sin ser alteradas ni modificadas y se realiza mediante 4 vías que son obligatorias. Entre ellas tenemos la fijación descriptiva narrativa, que es un escrito minucioso de todo lo que se consiguió en la escena como tal. Luego existe la fijación fotográfica, que se apoyan en fotografías panorámicas que cubran netamente toda la escena de los hechos. Está la fijación planimétrica, que esto es un croquis o un dibujo que va a ser hecho a escala, de donde se encuentra una evidencia y otra. Y está la fijación de moldeado, que esta no es más cuando se sacan piezas en yeso de huellas, que son evidencias importantes. Pasando a otro punto, tenemos la cadena de custodia. Como cadena de custodia entendemos que es el sistema de control y registro que se localizan de los indicios que son localizados en una escena hasta que son valorados por un juez. Existe una regla de oro en la cadena de custodia y que esta es garantizar la mismidad del inicio. Esto quiere decir que lo que se recabó en la escena como evidencia llegue al laboratorio, sea evaluado y lo mismo sea lo que se presenta en el tribunal como evidencia, que no puede sufrir ni alteraciones, ni rupturas, ni fracturas, y que cada persona que manipule esa evidencia debe llenar una ficha de registro del lugar y la hora y del por qué la está manipulando. Muchas gracias por su atención.